Eran las 11:40 de la noche cuando sonó mi teléfono con la foto de Danae en la pantalla, y lo primero que escuché no fue su voz, sino el viento. Ese viento seco de diciembre en Saltillo que baja de la sierra y se mete por las costuras de las chamarras. Contesté medio dormida, con esa punzada en el estómago que una madre reconoce antes que la cabeza. «Mamá», dijo, y la palabra se le quebró a la mitad. «Mamá, me sacaron». Yo estaba en Monclova, a hora y media de casa, en el cuarto de hotel donde me hospedaban cuando cubría el turno de la noche en el hospital regional. Me senté de golpe en la cama. «¿Cómo que te sacaron? ¿Quién te sacó? ¿Dónde estás?» «Estoy afuera, en la banqueta. El abuelo dijo que mi cuarto ahora es de Brittany, que yo ya estoy grande para andar ocupando el mejor cuarto, que me acomode en la sala o donde pueda». Sacó mis cosas. «Están en bolsas de basura junto al portón». Escuché el ruido de una bolsa de plástico arrastrándose con el viento y algo dentro de mí se puso muy quieto. No grité. La gente que trabaja de noche entre máquinas y cuerpos aprende que el grito no sirve de nada, que lo que salva es la calma con la que mides el siguiente paso. Pero por dentro yo ya estaba de pie, ya estaba manejando, ya estaba llegando. «Escúchame bien, mi amor. ¿Tienes tu suéter? ¿El azul? Sí. Póntelo. Métete al zaguán de doña Herminia, la de al lado, donde da el foco. No te quedes en lo oscuro. Ya te marco a tu papá y en un rato paso por ti. No estás sola, ¿me oyes? No estás sola». Colgué y me quedé mirando la pared un segundo. Solo un segundo. Porque para entender por qué esa noche fue el principio del fin de muchas cosas, hay que retroceder un poco. Hay que saber quién era yo, quién era mi suegro, y de quién era realmente la casa de la que mi hija acababa de ser expulsada a la medianoche. Me llamo Selene Arriaga. En aquel diciembre tenía 43 años y llevaba 18 trabajando como técnica en radiología e imagenología en el sector salud. Empecé de practicante en una clínica del seguro cuando tenía 25, con una bata prestada y unos zapatos que me apretaban, y de ahí no paré. Aprendí a leer sombras. Esa es, si lo piensa uno, la definición más honesta de mi oficio. Aprender a ver lo que los demás no ven todavía. Una fractura fina que en la placa parece nada. Una mancha en un pulmón que el ojo sin entrenar pasa por alto. Yo pasé casi 20 años enseñándole a mis ojos a no confiar en la primera impresión, a buscar debajo, a esperar el detalle que lo cambia todo. No sabía, entonces, cuánto me iba a servir esa costumbre fuera del hospital. Vivía en una colonia al oriente de Saltillo, de esas que se levantaron a fuerza de crédito y domingos de tlapalería. Una casa de 2 plantas, angosta, con cochera para un carro y una jacaranda enclenque que planté yo misma cuando nos cambiamos. Ahí vivíamos mi esposo Rómulo, nuestra hija Danae, y desde hacía 4 años, mi suegro, don Fausto. Rómulo era operador de montacargas en una planta de autopartes en el corredor industrial. Un hombre bueno, de manos anchas y pocas palabras, que trabajaba turnos rotativos y que amaba a su hija con una ternura callada, torpe, hermosa. Nos habíamos casado jóvenes y habíamos construido todo despacio, ladrillo por ladrillo, sin herencias, sin padrinos, sin una sola cosa que no hubiéramos pagado con nuestro propio cansancio. Y esa es la parte que don Fausto nunca quiso entender, o nunca quiso aceptar. La casa era mía, legalmente mía. Cuando la compramos, 12 años atrás, fue mi crédito de vivienda el que la pagó, ejercido a mi nombre porque yo era la que tenía el empleo formal, las cotizaciones al día, la antigüedad. Rómulo en ese entonces andaba de trabajo en trabajo, sin base, y no calificaba. Así que las escrituras salieron a mi nombre. El crédito se descontaba de mi salario quincena tras quincena. Y durante 12 años yo fui, en los papeles y en los hechos, la dueña de esas paredes. No lo presumía. Nunca lo usé como arma. Para mí era simplemente nuestra casa, la de la familia. Pero era mía. Ese detalle, guardado en un folder azul dentro del closet, dormía como esas sombras finas en las placas, invisible, hasta que alguien obliga a mirarlo de frente. Don Fausto llegó a vivir con nosotros 4 años antes de aquella noche.
Había enviudado y, poco después, vendió su casa en el barrio donde crió a sus hijos. Dijo que ya no quería la carga de mantener una propiedad solo, que prefería el dinero, que se repartiría entre estar temporadas con cada hijo. La realidad es que las temporadas con los otros nunca llegaron. Se quedó con nosotros. Y el dinero de la venta de su casa, que no fue poco, nunca lo vimos ni supimos a dónde fue a parar, aunque con el tiempo entendería que buena parte se había ido en consentir a una rama de la familia que él consideraba la que sí había prosperado. Porque don Fausto tenía 2 hijos, Rómulo, mi esposo, el que trabajaba con las manos, y Rómulo tenía una hermana, mi cuñada Zaida, casada con un hombre que había puesto una distribuidora de materiales y que, en la cabeza de mi suegro, representaba el éxito, el ascenso, el apellido llegando a donde debía llegar. Zaida y su esposo vivían en un fraccionamiento nuevo del poniente, con caseta y con alberca comunitaria, y tenían una hija, Brittany, de la edad de mi Danae. Para don Fausto, la sangre no valía igual. Brittany era la joya. Danae era la que ocupaba un cuarto que, según él, alguien mejor podía aprovechar. Debí verlo venir. En realidad, las sombras habían estado ahí meses antes, finas, fáciles de explicar en su momento, imposibles de ignorar después. La primera fue una tarde de septiembre. Llegué del turno y encontré a Danae en la cocina, callada, revolviendo un plato de sopa que no se comía. Le pregunté qué tenía. Me dijo que nada. Insistí, sin presionar, como se hace con los de 16, que si aprietas se cierran. Al rato soltó. El abuelo dice que no entiende para qué gasto luz estudiando de noche, que las mujeres de esta familia lo que necesitan es aprender a atender una casa. Lo dijo con una media sonrisa, como restándole importancia, pero yo vi la sombra debajo. Hablé con don Fausto esa noche, con respeto, y me contestó que eran cosas de viejos, que no me lo tomara tan a pecho. Lo dejé pasar. Error mío. La segunda sombra fue el dinero. Empecé a notar que la despensa rendía menos, que el gas se acababa antes, que había gastos que no cuadraban. Un día encontré, sin buscarlo, un recibo de una tienda departamental del Poniente. Unos tenis carísimos, una bolsa, ropa de marca. La firma era de don Fausto. Nada de eso era para nosotros. Días después me enteré, por un comentario suelto de Zaida en una comida, de que el abuelo le había hecho un detallito a Brittany para su cumpleaños. Un detallito que costaba lo que yo ganaba en media quincena. A Danae, ese mismo mes, don Fausto no le había dado ni para el pasaje del camión. La tercera sombra fue la más clara, y aún así la quise leer como lo que no era. A finales de noviembre, Zaida y su esposo empezaron a tener problemas. No supe los detalles entonces. Luego entendería que él había endeudado la distribuidora, que la caseta y la alberca y el fraccionamiento se sostenían con hilos, y que estaban a punto de perder mucho. Zaida comenzó a venir más seguido a la casa, a hablar aparte con don Fausto en el patio, en voz baja. Y una de esas tardes, al despedirse, me miró de una manera que no supe descifrar. Una mirada que medía. Como quien calcula un espacio. Ahora sé lo que calculaba. La noche que me habló Danae, yo llevaba 3 turnos seguidos en Monclova, cubriendo a una compañera incapacitada. Rómulo estaba en el turno de la noche en la planta, sin señal en el piso de producción, con el celular guardado en el locker como exige el reglamento. La casa había quedado, esa madrugada, con Danae y don Fausto solamente. Y esa fue la ventana que alguien había estado esperando. Después reconstruí lo que pasó, pieza por pieza, con la paciencia con que se arma una historia clínica. Esa tarde, Zaida había llegado con Brittany y con maletas. Le había dicho a don Fausto que ella y su esposo necesitaban un tiempo, que las cosas en su casa estaban difíciles, que dónde iba a estar mejor su hija que con el abuelo. Y don Fausto, sin consultarle a nadie, sin una llamada, sin esperar a que Rómulo o yo estuviéramos, había decidido que Brittany se quedaría, en el mejor cuarto, en el cuarto de Danae.
A las 11 de la noche tocó la puerta de mi hija. Le dijo que recogiera sus cosas, que se pasara a la sala, que Brittany necesitaba su espacio y su privacidad, que ella ya estaba grande para no entender esas cosas. Danae, incrédula, intentó llamarme. No le contesté al primer intento porque estaba en la sala de rayos con un paciente. Intentó hablar con su papá. El teléfono de Rómulo mandaba directo al buzón. Y cuando titubeó, cuando dijo que esperaran a que llegáramos, don Fausto hizo lo que hacen los hombres que confunden la vejez con el derecho a todo. Empezó a sacar sus cosas él mismo. Las metió en bolsas de basura. Las dejó junto al portón. Y le dijo que en esa casa mandaba él. Mi hija de 16 años terminó sentada en una banqueta, de noche, con el viento de la sierra, esperando a que alguien la fuera a buscar. Cuando por fin logré comunicarme con Rómulo, ya iba yo en la carretera. Le habían dado su descanso de medianoche y había visto las llamadas. Escuché su respiración del otro lado, ese silencio pesado que en él era más elocuente que cualquier grito. «¿Dónde está?», preguntó, con la voz muy baja. «En el zaguán de doña Herminia. Está bien. Asustada, pero bien. Voy en camino, llego en 1 hora». «Yo salgo ahorita. Hablo con mi jefe, pido permiso, algo». Hizo una pausa larga. «Selene. Sacó a mi hija a la calle. Mi papá sacó a mi hija a la calle». No era una pregunta. Era un hombre entendiendo, de golpe, que la persona a la que le había abierto su casa había humillado a lo que más quería en el mundo. Y entonces Rómulo hizo algo que yo no le pedí y que cambió el rumbo de todo. Antes de salir de la planta, desde el estacionamiento, con las manos temblándole de rabia contenida, escribió un mensaje. No lo mandó solo a su papá, lo mandó al grupo de la familia. A todos. A Zaida, a los tíos, a los primos, a las tías que solo aparecían en Navidad. Un mensaje corto, sin insultos, que después me leyó y que se me quedó grabado palabra por palabra. Hoy mi papá sacó a mi hija de su cuarto a las 11 de la noche y la dejó en la calle para meter a Brittany. Quiero que toda la familia lo sepa, porque toda la familia va a tener que decidir de qué lado está. Yo ya decidí. Mañana hablamos en persona. Nadie vuelve a humillar a mi hija. Envió eso y guardó el teléfono. Y manejó a casa con la mandíbula apretada. Llegué a Saltillo pasada la 1 de la mañana. Doña Herminia había abierto su puerta y tenía a Danae adentro, envuelta en un zarape, con un té de canela entre las manos. Cuando mi hija me vio bajar del carro, se levantó y corrió y se me colgó del cuello como cuando era chiquita. Y ahí, en la banqueta helada, la sostuve mientras lloraba todo lo que no había querido llorar frente al abuelo. Le acaricié el pelo. No le dije, no pasa nada, porque sí pasaba. Le dije lo único cierto. Ya estoy aquí, y de aquí en adelante nadie decide sobre ti sin pasar por mí. Le agradecí a doña Herminia con el alma. Metí las bolsas de basura con las cosas de mi hija a la cajuela. Ese detalle, las bolsas de basura, se me clavó como una astilla y todavía hoy no lo puedo recordar sin que se me cierre la garganta. Habían empacado la vida de una adolescente como si fuera desperdicio. No entré a la casa esa madrugada. No estaba lista para ver a don Fausto sin decir algo de lo que me arrepintiera. Llevé a Danae a un hotel de paso cerca del centro. Pedí un cuarto con 2 camas, la acosté, me acosté a su lado y esperé a que se durmiera. Cuando su respiración por fin se hizo lenta y pareja, me levanté al baño, cerré la puerta, me senté en el suelo de mosaico frío y ahí sí, por fin lloré yo. Callada, con la mano en la boca, para que no me oyera. Lloré de rabia, de cansancio, de esa tristeza vieja, de saber que le habías dado techo a alguien que no supo agradecerlo. Y cuando terminé, me lavé la cara, me miré en el espejo, y algo en mí volvió a ponerse quieto y claro, como cuando entro a la sala de rayos y todo el ruido se apaga y solo queda lo que hay que hacer. Sabía exactamente lo que había que hacer, y sabía que tenía todo el derecho de hacerlo. Rómulo llegó al hotel a las 3 de la mañana, directo de la planta. Nos abrazamos los dos parados en el pasillo, sin hablar. Después nos sentamos en el pasillo,
afuera del cuarto para no despertar a Danae, y hablamos en voz baja hasta que amaneció. «Se tiene que ir», dijo él. «Mi papá se tiene que ir de la casa». Lo dijo con dolor, porque era su padre, porque uno no deja de querer a un padre aunque el padre haga lo indecible. Pero lo dijo con una firmeza que yo no le conocía. «Rómulo», le dije tomándole la mano. «Antes de que decidamos nada en caliente, quiero que tengas clara una cosa. La casa está a mi nombre. El crédito lo pagué yo, lo sigo pagando yo, las escrituras son mías. Tu papá vive ahí porque nosotros lo dejamos vivir. No porque tenga derecho, no porque haya puesto un peso. Vendió su casa hace 4 años y ese dinero se lo gastó en otras cosas. Legalmente, él no es dueño de nada de lo que hay ahí». Rómulo me miró. Yo sabía que él sabía todo eso, pero una cosa es saberlo y otra es escucharlo dicho en voz alta a las 3 de la mañana, después de lo que había pasado. «Nunca te lo eché en cara», seguí. «Nunca lo usé. Para mí siempre fue nuestra casa, tuya y mía. Pero esta noche tu papá sacó a nuestra hija a la calle diciendo que en esa casa manda él. Y no manda él. Nunca mandó él». «Entonces sí se puede», dijo Rómulo despacio. «Sí lo podemos pedir que se vaya. Se puede, con la ley de nuestro lado, sin gritos, sin sacarlo a la calle como él hizo con Danae, porque nosotros no somos así, con un plazo, con dignidad, pero se puede, y se va a ir». Nos quedamos callados. Afuera empezaba a clarear el cielo de Saltillo, ese gris que después se pone rosa detrás del cerro del pueblo. «¿Hay algo más?», dijo Rómulo. «Mandé el mensaje al grupo. Ya lo vieron todos. Le pedí que me lo enseñara. Lo leí. Y por primera vez en toda la noche sentí algo parecido al orgullo. Ese hombre callado, de manos anchas, había hecho en un instante lo que muchos no hacen en toda una vida. Había puesto a su hija por encima del qué dirán, por encima de la lealtad ciega a la sangre, por encima de su propio padre. Ya empezaron a contestar», dijo, y me pasó el teléfono. El grupo, que normalmente era un cementerio de feliz cumpleaños y cadenas de buenos días, se había encendido. Algunos tíos habían escrito indignados. Una tía preguntaba si era cierto. Y Zaida, mi cuñada, había escrito un mensaje largo defendiendo a su papá, diciendo que Rómulo estaba exagerando, que Brittany era una niña que necesitaba apoyo en un momento difícil, que Danae ya estaba grande y podía entender, que no era para tanto, que qué manera de exponer a la familia. Que no era para tanto. Mi hija en una banqueta a medianoche, y para Zaida no era para tanto. Ahí entendí que el problema no era solo don Fausto. Era una manera completa de ver las cosas, heredada, en la que los hijos de Rómulo valían menos, en la que el sacrificio de una técnica en radiología que pagaba una casa a fuerza de turnos de noche era invisible, y en la que la rama que sí había prosperado tenía derecho a llegar y ocupar lo que fuera, aunque estuviera en la ruina. Pero yo tenía algo que Zaida no había calculado. Tenía las escrituras. Y tenía 18 años de aprender a mantener la cabeza fría mientras otros se desmoronan de miedo. Esa mañana no fuimos a la casa. Dejé a Danae desayunando con su papá en el hotel y yo manejé a otro lado. Fui a ver a una abogada. La licenciada Aranza Suprieto tenía un despacho chico en una calle del centro, arriba de una óptica, con archiveros hasta el techo y una planta de sábila en la ventana. Me la había recomendado una compañera del hospital años atrás, para un asunto de un familiar, y me había quedado con su tarjeta guardada, otra de esas cosas que uno guarda sin saber para qué. Le conté todo. Le mostré las escrituras, que había pasado a recoger del folder azul en el closet. Entré a la casa solo para eso, cuando sabía que don Fausto estaba dormido y volví a salir sin despertarlo. Le mostré los estados de cuenta del crédito, 12 años de descuentos quincenales a mi nombre. Le expliqué la situación de don Fausto, sin título de propiedad, sin contrato de arrendamiento, sin haber aportado un peso, viviendo ahí por mera tolerancia nuestra. La licenciada Prieto revisó los papeles con cuidado, acomodándose los lentes, y al terminar me miró por encima de la montura.
Señora Arriaga, jurídicamente su situación es muy sólida, dijo. Usted es la propietaria única y registrada del inmueble. Su suegro no tiene ningún derecho real ni personal sobre la propiedad. No es copropietario, no es arrendatario, no hay contrato. Es lo que la ley llama un ocupante por tolerancia. Y la tolerancia se puede retirar. ¿Sin sacarlo a la calle?, pregunté. No quiero hacer con él lo que él hizo con mi hija. No soy así. No tiene que hacerlo así, ni le conviene, respondió. Lo correcto y lo legal es notificarle formalmente que debe desocupar el inmueble, otorgándole un plazo razonable para que consiga dónde vivir. Se le entrega por escrito, idealmente ante notario o con testigos, y se le da un tiempo prudente. Si al vencerse el plazo no desocupa, entonces sí se procede judicialmente. Pero le adelanto que rara vez llega tan lejos, sobre todo cuando la persona no tiene ningún argumento legal para quedarse. Lo importante es que usted actúa desde el derecho, con constancia de cada paso, sin violencia y sin echarlo a la intemperie. Salí de ese despacho con una carpeta nueva bajo el brazo y con el pulso tranquilo. No había euforia, no era una venganza, era simplemente poner las cosas en su lugar, devolverle a mi hija su techo y a mi casa su orden. Esa tarde, don Fausto llamó a Rómulo, y por su tono quedó claro que él creía que había ganado. Lo pusimos en altavoz sin que supiera. Brittany ya estaba instalada en el cuarto de Danae, con las cosas de mi hija amontonadas en un rincón de la sala. Don Fausto le dijo a Rómulo que dejara de hacer tanto drama, que ya se le pasaría a la niña, que las mujeres tenían que aprender a ceder, que Zaida y Brittany se quedarían el tiempo que hiciera falta porque para eso era la familia, y que él, como el mayor, había tomado la decisión que le correspondía tomar. Que en esa casa, mientras él viviera ahí, se hacía lo que él dijera. Rómulo apretó los dientes y solo contestó: «Está bien, papá. Mañana vamos y hablamos con calma». Colgó. Me miró. «Cree que ya ganó», dije yo. «Cree que ya ganó», repitió él. Y esa arrogancia, esa certeza de que la casa era suya y de que nosotros nos íbamos a doblar, fue exactamente lo que lo hizo cometer el error de no imaginar siquiera que la casa nunca había sido suya. Al día siguiente, un sábado, fuimos los tres: Rómulo, Danae y yo. Habíamos hablado con Danae, le habíamos explicado que iba a recuperar su cuarto y su lugar, que no había hecho nada malo, que lo que había pasado era responsabilidad de los adultos y no de ella. Le pregunté si quería quedarse en el hotel mientras arreglábamos las cosas para no exponerla. Me dijo que no. Me dijo, con una firmeza que me sorprendió y me llenó de algo caliente en el pecho: «Quiero estar ahí, mamá. Es mi casa. No hice nada para que me diera vergüenza». Y tenía razón. Cuando llegamos, la escena era la que uno se imagina. Brittany en el sillón viendo el celular, como si nada. Zaida en la cocina, actuando de dueña, ofreciéndole café a su papá. Don Fausto en su sillón de siempre, con el gesto de quien preside. Al vernos entrar a los tres, hubo un silencio incómodo. Zaida fue la primera en hablar, con esa voz de dar clases que tanto le conocía. «Miren, qué bueno que vinieron. Ya, dejemos el drama. Brittany se va a quedar una temporada, ustedes tienen su cuarto de arriba, Danae se puede acomodar perfecto en la sala, es una chica grande y todos en paz. Somos familia, ¿no?» Yo no contesté de inmediato. Dejé que el silencio se estirara, como se deja que revele una placa. Después dejé mi bolsa sobre la mesa, saqué la carpeta y me senté frente a don Fausto. «Don Fausto», dije con calma, «quiero enseñarle unos papeles». Puse las escrituras sobre la mesa. Las giré para que quedaran de frente a él. Puse al lado los estados de cuenta del crédito. Esta casa está a mi nombre. Yo la compré con un crédito hace 12 años. Yo lo pagué y lo sigo pagando, quincena por quincena, con mi trabajo en el hospital. Aquí están las escrituras a nombre de Selene Arriaga. Aquí están 12 años de pagos. Esta casa no es de Rómulo. No es suya. Es mía». Don Fausto miró los papeles. No se movió. Zaida se acercó desde la cocina y se inclinó a verlos,
y por primera vez en mucho tiempo la vi vacilar. «Eso no puede ser», dijo Zaida. «La casa es de mi hermano, es de la familia. Es de la familia en el sentido de que aquí vivimos Rómulo, Dánae y yo», contesté. «Pero la propietaria, en la ley, soy yo. Y usted, don Fausto, vive aquí desde hace 4 años porque nosotros le abrimos la puerta cuando enviudó, no porque haya puesto un peso. Usted vendió su casa y ese dinero no entró aquí. Vive aquí por nuestra voluntad. Y esa voluntad, después de lo que hizo con mi hija, se terminó. El silencio en esa sala se podía cortar». Brittany levantó la vista del celular por primera vez. Don Fausto encontró la voz y salió endurecida. «Yo soy el mayor de esta familia. He vivido aquí 4 años. Tengo derecho». «No tiene ninguno», dije sin subir la voz. «Ya lo consulté con una abogada. Usted no es dueño, no es copropietario, no tiene contrato de renta, no ha aportado nada. Es, en términos legales, un ocupante que estaba aquí por tolerancia. Y la diferencia entre usted y yo, don Fausto, es que yo no lo voy a sacar a medianoche ni voy a meter sus cosas en bolsas de basura. Eso lo hizo usted con una niña de 16 años. Yo le voy a dar lo que usted no le dio a mi hija: aviso, plazo y dignidad». Saqué entonces el documento que la licenciada Prieto me había ayudado a preparar. Una notificación por escrito, respetuosa, formal, dándole 30 días para desocupar el inmueble. Se lo puse enfrente. «Tiene 30 días para conseguir dónde vivir. Nosotros no lo vamos a echar a la calle. Le vamos a dar el tiempo que usted no le dio a Dánae ni de una noche. Puede quedarse con su hija Zaida, que tanto la defiende, o con quien usted quiera. Pero en un mes, esta casa vuelve a ser lo que era». Zaida explotó. Empezó a decir que éramos unos malagradecidos, que cómo le hacíamos eso a un viejo, que dónde quedaba el respeto. Y ahí, con toda la calma del mundo, Rómulo habló por fin. No gritó, nunca grita, pero cada palabra cayó como un peso. «Zaida, el respeto lo perdió mi papá cuando sacó a mi hija a la calle a las 11 de la noche. El respeto lo perdiste tú cuando escribiste que no era para tanto. Ustedes hablan de familia, pero familia no es llegar a quitarle el cuarto a una niña porque tú perdiste tu casa por las deudas de tu marido. Y sí, ya sabemos lo de las deudas. Toda la familia lo sabe, porque yo mandé un mensaje y ahora todos saben la verdad. Mi papá se puede quedar contigo. Tú tienes cuarto para él, ¿no?» «Ah, no. Tú ya no tienes casa. Por eso viniste a quitarle la de mi hija». El golpe dio en el blanco. Zaida se quedó sin palabras, porque esa era la segunda verdad, la que estaba debajo de la primera. No se trataba solo de un abuelo consintiendo a su nieta favorita. Se trataba de una familia entera, en la ruina que había venido a apropiarse del techo ajeno, del techo que yo había pagado con 12 años de turnos de noche, calculando que la técnica de rayos era demasiado dócil para defenderlo. Se equivocaron en el cálculo. Los días que siguieron no fueron una película de aplausos. La vida real no funciona así. Fueron incómodos, tensos, tristes por momentos. Zaida y Brittany se fueron de la casa esa misma tarde, entre reproches, a quedarse mientras tanto con una tía. El cuarto de Dánae quedó libre. Esa noche, mi hija y yo lo limpiamos juntas, cambiamos las sábanas, acomodamos de vuelta sus cosas, colgamos otra vez sus fotos y su tablero de corcho con las metas que había escrito para el año. Sacamos las bolsas de basura vacías al contenedor. Y cuando terminamos, Dánae se sentó en su cama, en su cuarto, y respiró hondo, como quien vuelve a un lugar seguro. «Gracias, mamá», me dijo. «No me tienes que dar las gracias por lo que era tuyo», le contesté, y le di un beso en la frente. Don Fausto no se fue en silencio ni de un día para otro. Los primeros días siguió creyendo que era un farol, que Rómulo se ablandaría, que yo recularía. Pero conforme pasaban las jornadas y veía la notificación pegada en el refrigerador con un imán, y veía que Rómulo, su propio hijo, no daba marcha atrás, la realidad se le fue asentando. Hubo una conversación, ya sin nosotros de por medio, entre padre e hijo,
A solas en el patio, una noche. No sé todo lo que se dijeron. Sé que Rómulo entró después con los ojos rojos y me abrazó mucho rato sin hablar. Querer a un padre y ponerle un límite al mismo tiempo es una de las cosas más difíciles que le tocan a un ser humano. Rómulo lo hizo, y le costó. Al 23º día, don Fausto se fue. No con Zaida, que a esas alturas apenas tenía dónde caerse muerta, sino con un compadre viejo que tenía un cuartito de renta y que lo recibió. Se llevó sus cosas, en cajas, no en bolsas de basura, porque nosotros le ayudamos a empacar con cuidado, cada quien es lo que decide ser, y se fue sin despedirse de Danae. Ella lo vio partir desde la ventana de su cuarto recuperado. No lloró, solo miró. Después me dijo una frase que me dejó pensando muchos días. No estoy enojada con el abuelo, mamá. Nada más ya no le tengo miedo. Eso era lo que le habían quitado esa noche en la banqueta, el sentirse segura en su propia casa. Y eso fue lo que recuperó. La rama que sí había prosperado terminó de derrumbarse por su cuenta, sin que nosotros moviéramos un dedo. La distribuidora del esposo de Zaida cerró unos meses después. Perdieron el fraccionamiento de la caseta y la alberca. Tuvieron que rentar algo mucho más modesto por el mismo oriente que tanto habían mirado por encima del hombro. No hubo arrestos, no hubo escándalos, no hubo cuentas congeladas por arte de magia. Hubo, simplemente, las consecuencias de años de vivir de apariencias y de deudas. La vida cobra esas facturas sola, sin necesidad de que uno se ensucie las manos. Con el tiempo, la relación con don Fausto encontró un punto raro de calma. No de perdón total, no de olvido, pero sí de una tregua honesta. Empezó a hablarle a Rómulo por teléfono. Después vino a la casa un domingo, invitado, portándose bien. Le trajo a Danae, sin decir mucho, una libreta bonita para sus estudios. Fue su manera torpe de pedir perdón. Danae la aceptó. Los límites no siempre se ponen para siempre. A veces se ponen para que el otro aprenda a entrar de otra forma. Don Fausto aprendió a entrar de otra forma. Nunca volvió a vivir con nosotros. Nunca volvió a decidir sobre nada nuestro. Pero volvió a ser, poco a poco, un abuelo. Uno que había entendido, ya tarde, que la casa a la que llegaba de visita la había pagado la nuera a la que tanto había subestimado. Y con Zaida, con el tiempo, hubo también un acercamiento cauteloso. En su caída, perdió mucha de la soberbia. Un día, ya reconciliadas a medias, me dijo algo que no esperaba. Perdóname, Selene. Vine a quitarles lo que ustedes se habían partido el lomo por construir, y solo porque yo no había cuidado lo mío. No hizo falta más. La perdoné, no por ella, sino por mí, porque cargar rencor es como cargar placas viejas que ya no le sirven a nadie. Danae terminó ese año escolar mejor que nunca. En su cuarto, en su escritorio, con su luz encendida de noche estudiando, esa misma luz que don Fausto un día había cuestionado. Entró después a estudiar enfermería. Me dijo que quería trabajar en un hospital, como su mamá, aunque en otra área. Ahora la veo con su uniforme, saliendo temprano, y pienso que la niña de la banqueta se convirtió en una mujer que no le tiene miedo a nada. A veces, en el turno de la noche, entre placa y placa, me acuerdo de aquella madrugada, del viento seco de diciembre, de las bolsas de basura junto al portón. Y me acuerdo también de que lo que salvó a mi hija esa noche no fue una herencia millonaria ni una casualidad de última hora. Fue una casa pagada con turnos de noche a lo largo de 12 años, unos papeles guardados en un folder azul y un padre callado que, cuando llegó el momento, escogió a su hija por encima de todo y mandó un mensaje que ya no se pudo borrar. Aprendí que el trabajo invisible no es invisible para siempre. Que un día, cuando alguien intenta pisarte, esa constancia silenciosa que nadie te agradeció se levanta y te sostiene. Aprendí que poner un límite no es crueldad. Que darle a alguien 30 días y una caja para empacar, cuando esa persona te dio a ti una banqueta y una bolsa de basura, no es venganza, es dignidad. Aprendí que la familia no es la sangre que exige, sino la que, cuando llega la hora, escoge protegerte. Y aprendí, sobre todo,
mirando a mi hija salir con su uniforme cada mañana, que a veces las personas más subestimadas, la que lee sombras en silencio, la que paga la casa sin presumirlo, son exactamente las que tienen la fuerza para cambiarlo todo con la calma de quien nunca necesitó gritar. Si alguna vez te sacaron de tu lugar y te hicieron sentir que valías menos, quiero que sepas que tu sitio no depende de quién te empujó, sino de lo que tú misma construiste. Cuéntame en los comentarios si viviste algo parecido. Me gusta leerte. Y si esta historia te llegó, quédate para acompañar las que vienen.